estamos. Bueno, entonces, primero les voy a mostrar el parcial, cómo tenía que ser la resolución, eh, y después el resuelto, o sea, las consignas, el enunciado y después el resuelto, que es bastante sencillo. Después podemos ir teniendo alguna que otra consulta si necesitan para el recuperatorio. Bien, entonces, el programa ya estaba casi todo hecho. Lo único que tenían que completar eran cuatro cositas. Bien, que eran de la aerolínea aérea, eran hacer el listar, que nosotros acá lo llamamos el abordaje, que era el listar de la primera clase y de la clase económica. Después era el leer desde un archivo, y el grabar hacia un archivo. Después estaba en el nodo, en la función nodo.c, tenían que completar los parámetros de la estructura, importante, y tenían que completar la función de comparación, la función de grabar un texto, o sea, de guardar el archivo, y nada más, porque ninguno de los otros tenían que completar código. El SSL remove no necesitan tocarlo. Esto podían tocarlo, pero no podían borrar nada, así que no habría drama. Y después, nada más. O sea, eso eran los puntos. Bien. Bueno, les voy a pasar a mostrar entonces ahora. Les voy a pasar a mostrar el enunciado resuelto. Un segundo, está cargando. Listo. Lo que ustedes tenían que completar era... eh, ¿Mejor ahí o está peor? ¿Se ve la Se ve, se pantalla? ve. ¿Se ve bien? Bien. Tenía que... baja pasajero, no tenía que completar nada. El abordaje nada más tenía que colocar un if. El auxiliar que se había generado arriba. Este auxiliar va a ser... este auxiliar es un int, que va a ser la cantidad de pasajeros por fila, ¿no? El número de pasajeros de primera fila, que era la Mac, el define que lo habíamos descrito arriba. Entonces, imprimir pasajero, ptr nodo auxiliar, que esta era la función, boarding, asiento, que es un char, y el char, acuérdense que como el char en sí mismo es un número, que es de 0 a 255, en realidad es de menos 127 a más 127. Y ahí están las letras comprendidas. Le podemos sumar de a uno y podemos ir cambiando la letra. Así que sería más el auxiliar, ¿no? Y vas incrementando. Entonces, cuando auxiliar está en 0, cuando arranca, cuando está en 0, acá va a ser A. Cuando está en uno va a ser B. Y así sucesivamente. C, D, E y F. De caso contrario, o sea, si el if supera, si auxiliar es igual o mayor a la cantidad de pasajeros, reinicia los dos auxiliares, ¿no? Y, y pone el printf la siguiente fila. En la siguiente fila va a ser el auxiliar más 2. El auxiliar 2 que va a incrementar una fila, y el auxiliar 1 lo reinicia y lo pone en 0. El auxiliar 2, la función que cumple va a ser de numerar cada fila, y el otro cada columna sería el auxiliar 1. Bien, en el segundo es exactamente lo mismo, tienen que copiar exactamente el mismo código. La única diferencia es que ninguna diferencia, era el mismo código.
Mismo código. Bien. Después, en el caso del leer, tenían que liberar las listas, ¿no? Las tres listas, la lista total, la de economy, la de business, que esas funciones ya estaban. Lista total, crearla. Lista economy, crearla. Y después lista business, crear la lista business ordenado con el campo nombre, ¿no? Y después, por último, la carga del texto. ¿Está? Era agregar estas líneas, nada más. Y en el grabar solo tenían que escribir la función grabar.txt. ¿Bien? Luego, vamos a las funciones primero. La de cargar no tenían que agregar nada. O sea, no tenían que modificar nada, solo agregarlo en el main. Y después tenían que, en el grabar, grabar ptr nodo, tenían que poner, digamos, la misma formulita que hacíamos siempre, ¿no? Que les habíamos pasado de archivos. Y nada más, digamos, la única diferencia espectacular, por así decirlo, teníamos que poner el for each, la lista e ir imprimiendo los nodos. Y después cerrar el flujo. Y si fp estaba abierto, nada más. El if indica que si fopen tiene un valor que le dice, de caso contrario se podría agregar acá en el fondo que hay un error en escribir el archivo. ¿Está? Si pones guardar en la clase, aunque sea true o false, directamente se guarda un número. ¿Cómo? Vos decís en FP. Porque nosotros, yo lo que había hecho, más que nada, Ujú. era poner un auxiliar y si clase era true, que sea igual a 1, entonces ahí ponía auxiliar directamente. Que no Sí, sabía que si era true o false, después si yo lo mandaba al archivo se ponía como un 1 o un 0. claro, no. O sea, el if, lo, lo que, lo que, lo que en sí mismo, el if, lo que compara es si el valor es positivo o negativo. ¿Está? Eso es en sí mismo. En C, el if, lo que tiene que recibir como parámetro adentro es si es positivo o si es negativo. Si es positivo, eh, va por la barra del sí, y si es negativo, va por la barra del no. ¿Está? Si, Sí, ¿cómo se dice? Si ahora tiene un número, ¿no? Un registro, ¿no? Cualquiera. Si tiene un registro cualquiera, es positivo. O sea, viste que tenés los registros en memoria, tenés desde el 0000, que es el prohibido, hasta el 1 billón y pico, depende de cuánta memoria RAM tenga la computadora y todo. Entonces, si el puntero ese es distinto de nulo, ¿no? Eh, Va a ser positivo, significa que está abierto. Ahora, si vos pones ¿cómo se dice? El que es negador, que si vos pones el signo de admiración, lo negás, ahí va a ser negativo. Entonces, el positivo es como que le estuvieras multiplicando por -1. Entonces te queda negativo e iría por la llave del no. ¿Se entiende? ¿O medio raro? mm, medio raro. Medio raro. Bueno, o sea, sería if, lo que espera if, si se mentalizan, si se acuerdan la mentalización de que era if tenía dos caminos posibles. O sea, si en uno pregunta, ¿es positivo o es negativo? Ahora, ese si es positivo o si es negativo es de acuerdo a la ecuación que nosotros pongamos. ¿Qué hace primero? Resuelve la ecuación, ¿no? Y al resultado se manda la función if. ¿Se entiende? Sí, Entonces, la función if ahí decide, bueno, el resultado que fue positivo, un número entero positivo, ahí esa sería la clave, un número entero positivo, sí. Entonces, si es acertada,
Si es un número entero positivo, recorre esto. Ahora, en caso contrario, recorrería lo del else. ¿Está? Igual yo me refería dentro del for each, que Perdón. el que dice el p-nodo apunta a clase. Hubieras empezado por ahí. Yo me fui con el if, no sé por qué estaba pensando en eso. Yo dije, pero ¿por qué tenemos que explicar esto ya tan fácil? ¿Cómo había llegado acá? Sí, puedes poner el p-nodo directamente. Porque como ese era true o false, pensé que no había que guardarlo así en la lista. O no sé si directamente de ahí lo guarda como un 1 o un 0. Directamente en el archivo. Listo. A ver, find declaration. Find declaration en el for es un valor. Y este Sí. valor, si lo vemos acá, porque el define en realidad es una macro. No es una función. Es una función, pero es una macro al mismo tiempo. Sí, tiene un valor y es un nodo. Tiene la función ternaria y es un nodo. Y si no pasa al siguiente nodo. Así que int if. Esto es de arriba de todo. Bien. Sí, se puede poner pnodo. Bien, el printf y listo. Nombre, DNI, maletas y clase. Era eso. Y después tenían que hacer la función de comparación. La función de comparación era tan sencilla como un string compare. Y ya está. Y después lo último de lo último, el printf, perdón, ingresar. ¿Qué pavo? Tenían que... Sí, el ingresar. Tenían que decir del scanf, de la función ingresar pasajero. Nada más. Printf nombre, el scanf del nuevo pasajero, el DNI, el... ¿Cómo se dice? Cantidad de maletas y la clase auxiliar. Acá, por ejemplo, algunos me gustó que pusieron, bueno, si es 1 es clase business, si es 0 es clase, entonces ese estaba bueno. Bien, y después el parcial era eso. No había nada más extraño que eso, era bastante sencillo. ¿Tienen alguna duda o podemos ver parciales a uno por uno? Bien. O si o si tienen consultas para el martes. Yo tengo No, una el martes duda. va a ser como el segundo, el de matrices. Sí, 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 sí. O sea, Está bien. este parcial Práctico. era como para que vieran un poco de todo. Estaba bastante regalado. Esa es la verdad. Si lo ven ahora, no era tan complicado. Eran poner 40 minutos, pero cuando no lo ves y estás asustado, sí, se te suma el tiempo y todo. Eso pasa. Pero sí, como lo ven, no era. El trabajo más duro ya estaba realizado. Por eso. Eh, y el parcial segundo, para el recuperatorio, sí, va a incluir matrices y a lo sumo matrices, o va a ser más parecido a esto, pero bueno, van a tener que completar un poco más, ah, obligándolos, forzándolos a que tengan que hacer. Bueno, entonces, practico con el que habían subido el segundo parcial acá. Sí, sí, yo les subo Entonces, esto. el segundo, si hay que recuperar el segundo, digamos que no es el segundo parcial. No, depende, porque va a ser un solo parcial. Lo que hacemos es un solo parcial Ah, y cada uno va a tener como un punto distinto. Entonces, si tenés que recuperar los tres, tenés que hacer el examen completo. O si tenés que hacer el 3 tendrías que ahí va. hacer casi completos algunas cosas que no se te piden. Si tenés que hacer el uno tenés que completar ciertos puntos y otras cosas, ¿viste? Se les va a tener como un pequeño adicional. Pero nada, no otra cosa. Bueno, bueno. Bien, dudas, consultas. Aparte de esto, yo le subo. ¿Quién más? Marcos Doulian. Te digo la nota si querés. Creo que vos habías entregado. Dale, sí, gracias.
como hoy tengo todo un lío con las materias, tuve que crear una materia aparte para los virtual, todo, así que... Doulian. Aquí está. Abrir con... Está desaprobado. Ahora si querés los vemos. Corto la transmisión, o sea, corto de grabar y si querés lo vemos en detalle. Dónde está el error. Alguien y... Bueno, si querés nos quedamos, Marcos, y te digo en qué te equivocaste. ¿Puede ser? Dale, buenísimo. Dale. Bien, y bueno, si tienen alguna duda o consulta, aunque sea de la materia en general o algo, me avisan y vemos para el recuperatorio. Aprovechen ahora, a lo sumo. No, yo nada, yo quería saber la nota y preguntar sobre el recuperatorio. Entonces el recuperatorio es un solo examen y nos dicen qué tenemos que completar. Claro, sí. Por ejemplo, si tenés que hacer los tres, Sí, por ejemplo, por así decirlo, un ejemplo, tenés que recuperar los tres y te tenés que hacer todo el examen. está bien. Pues, Sí. Si tenés que hacer solo el 2, bueno, tenés que hacer una sola parte. Igual, como ya vieron, bien. todo esto es incremental, o sea, en síntesis Te lo van a todos van a incluir tener que completar. listas y todo eso, no importa lo que tengas que recuperar. Sí. No, depende. O sea, si lo tuyo es el segundo y el tercero lo tenés aprobado, no te vamos a pedir listas. Todavía no lo Ah, definimos, bueno, tenemos que definirlo con Cristian por eso. Bueno, listo. buenísimo. ¿Está? Bien, Sí, sí. por las dudas. Bueno, ya están liberados. Fue rápido hoy. La clase más rápida de todas.